la ley de oferta y demanda, el instrumento financiero de, ¿cómo se llama? De la economía de mercado, se me pasó el tiempo. No pasa nada. No, no, Francisca, no hablamos nada. O sea, ahora estaba comentando que vamos a hacer la próxima clase, que vamos a hacer una ejercitación, ¿ya? No vamos a iniciar al tiro con la siguiente unidad, porque hoy deberíamos terminar idealmente economía. Ya, si no, no hay problema. No estuve en la clase pasada, pero estuve en el electivo. Ah, ya, perfecto. Si en el electivo te enseñan todo esto, básicamente, y... pero aquí es más para reforzar. Yo también estuve en ese electivo y igual a veces como que hay tantos trabajos, a veces no queda tan claro, pero con las clases de refuerzo quedan muy bien. Así que voy a compartir pantalla. Ah, ¿alguna duda de la clase anterior, chiquillos? ¿Qué electivo? El electivo de Economía y Sociedad, me imagino, que es el que está en el colegio. Ya, entonces veo que nadie tiene alguna duda. Economía y Sociedad, así es. Ya voy a compartir pantalla entonces. Cualquier cosa, chiquillos, mensaje privado o para todos. Acuérdense de cuando en la ejercitación, cuando comentemos las alternativas por mensaje privado. Y cualquier duda la pueden hacer también por mensaje directo o por todos, ¿ya? Así que voy a compartir pantalla ahora sí. Dame un segundo. Esperen un segundo, chicos. Ya, chiquillos, ¿pueden ver mi pantalla? A ver, un segundo. Sí, ya, bueno, bueno, bueno. Ya, entonces aquí quedamos ayer. A ver. Ya, quedamos en el Kahoot. Aquí, de hecho. Ya. ¿Se acuerdan más o menos qué son los ciclos económicos? ¿O lo explico de nuevo para empezar la clase? ¿O parto con lo que sigue nomás? Sí, ahí me ponen que sí. Explícalo de nuevo. Perfecto, sí, no hay ningún problema. Y, chiquillos, acuérdense que va a haber un recreo. En esta clase va a haber recreo de 5 minutos y mando otro link, ¿ya? Para que explicación, ya, perfecto. Ya, entonces lo que hicimos ayer fue, o sea, ayer la clase pasada fue un Kahoot y es muy bueno que participen porque los Kahoot no solo el que gana, gana dinero, así que el anterior ganador ganó 1.000 pesos y probablemente en el siguiente, que si terminamos va a ser esta clase, va a haber otro ganador. Entonces, vamos a empezar con los ciclos económicos. Quedamos en que tenemos 4 ciclos importantes económicos, los cuales se denominan como auge, como la recesión, la depresión y la recuperación. Y son ciclos en los que cada país puede encontrarse según el momento de la historia. Por ejemplo, el auge, por ejemplo, es lo más alto del ciclo económico, cuando hay un pleno empleo, o sea, no hay casi nada de desempleo, al contrario, casi todos tienen empleo, no todos, ojo. Y también de los empleos de los factores productivos. ¿Qué son los factores productivos? Vuelvo a repetir, es el capital. ¿Qué es el capital? Un bien capaz de hacer otro bien. ¿Se me entiende? Como una máquina, por ejemplo. Y también el trabajo es un factor productivo y las materias primas. Todos los países han estado en cierto ciclo económico. Lo importante es saber que ninguno se mantiene para siempre. Un país pasa por auges, por recesiones, por depresiones, recuperaciones. Eso es lo normal. No es normal que un país esté en auge siempre. Tampoco es normal que un país esté en depresión siempre. Siempre va variando. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se muestra en el ciclo? Se muestra como constante el auge, ¿ya? Constante para arriba. Ahora, la recesión. La recesión es cuando cae el ciclo económico, cuando hay un poco más de desempleo, sube la tasa de desempleo, hay menos actividad económica, por ende menos transacción entre consumidor y oferente, disminuye el consumo y la producción de bienes y servicios. Aquí, chiquillos, aumenta el desempleo, no en su totalidad, ¿ya? Pero sí aumenta considerablemente. Ahora vamos a la depresión, que es la parte más baja del ciclo.
donde hay altos niveles de desempleo y muy baja productividad, ¿ya? Como la depresión del 29 en Estados Unidos, que pasó por la caída de la bolsa de Wall Street y que hubo una depresión porque hubo, como si ustedes recuerdan, hubo una deflación tan grande que ocasionó esta depresión del país y muchos perdieron su empleo, ¿ya? Ahora, sigue la recuperación, que es una parte ascendente, ¿ya? Donde la economía muestra signos de crecimiento leve, pero sostenido, y se reactiva el consumo y la producción. ¿Y esto por qué se da? ¿Por qué se da que se pasa, por ejemplo, de una depresión a una recuperación? Esto lo vamos a ver ahora. Se da gracias a que el rol del Estado es más grande. Recordemos que el rol del Estado en la economía de mercado es muy, muy baja, solamente de asistir, fiscalizar, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando un país ya desea de economía de mercado entra en una depresión? El rol del Estado es más preponderante, es más importante porque necesitamos de la ayuda del Estado para recuperarse económicamente. Aquí dice que cuando la economía de mercado muestra signos de estancamiento, emplea una serie de medidas contracíclicas para minorar los efectos negativos y estimular la recuperación económica. Y aquí lo hablamos la clase pasada, el aumento del gasto fiscal, que es, poniéndolo en ejemplo, cuando el Estado hace obras públicas, financia obras públicas como construcciones para generar empleo y estimular el crecimiento económico. ¿Ya? Y la reducción de impuestos y la tasa de interés de las empresas para que incentivar a las empresas a invertir y, por ejemplo, y que haga más cosas, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo explico? La reducción de impuestos y la tasa de interés es cuando el Estado le proporciona esto mismo a una empresa para que la empresa gaste menos y tenga más posibilidades de invertir y pueda crear lo que sea, esté haciendo la empresa. Por ejemplo, si es una empresa de una construcción, lo que va a hacer el Estado es que como le va a cobrar menos impuestos, la empresa va a tener más incentivos para invertir y crear una otra obra pública y generar empleo. Y esto para potenciar la actividad. ¿Se entendió eso, chiquillos? Avísenme por el chat si se entendió o no. O si quieren que lo explique de nuevo. Sí, dicen. ¿Y ahí los demás? ¿O sigo adelante? Porque lo que sigue es una pregunta. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto, perfecto, perfecto. Ya, ahora, vamos a lo que vimos ahora, ¿ya? El rol del Estado en la recuperación económica. Ahora vamos a resolver una pregunta PAES que salió en la PAES anterior y les voy a dar 2 minutos para que le respondan, ¿ya? Y acuérdense que la clase anterior la íbamos a hacer, pero al final no dio el tiempo. Así que concentración para hacerla ahora y cuando terminemos la vamos a resolver juntos. ¿Ya? Voy a poner 2 minutos de timer. Ahí está, chiquillos. Voy a poner 2 minutos y para que ustedes vean la alternativa, la comenten por mensaje directo y la revisamos juntos desde ahora ya.
Ya, chiquillos, solo una persona me respondió. Una. ¿No se entendió la pregunta? ¿O quieren que la leamos juntos todos para solucionarla? Ahí me pusieron todos. Ya, ok. Ya, vamos a resolverla juntos. Ya, leamos la pregunta. Cuando la actividad económica, ahí me llegó otro mensaje. Ya. Cuando la actividad de la economía atraviesa un ciclo recesivo, ¿se acuerdan de que era un ciclo recesivo? Era cuando va bajando la economía, por así decirlo, cuando hay menos empleo, pero no una depresión, sino está cayendo poco a poco. La autoridad debe tomar medidas que permitan reactivarla, que fue lo que vimos anteriormente, chiquillos, el aumento del gasto fiscal y la reducción de impuestos. Si se considera que es el Estado el que debe disponer las políticas a seguir, claro, porque nosotros hablamos que para enfrentar una recesión o una depresión, el Estado debe disponer políticas a seguir. Ya ahí cambia su rol. ¿Qué medida es útil para enfrentar una recesión económica, chiquillos? Ya, partamos una por una. El aumento del gasto público, ok, vamos a dejarla marcada porque sí, efectivamente vimos anteriormente que era el aumento del gasto fiscal, que es lo mismo que el aumento del gasto público, que es cuando el Estado utiliza sus recursos para crear obras públicas y generar empleo, ¿ya? El incremento de los impuestos, nada que ver, es todo lo contrario. La reducción general de los precios, esta tampoco es, chiquillos, porque el Estado no es capaz de reducir los precios. Si el Estado no puede, el que pone los precios aquí es el oferente, son las empresas, las personas que venden cosas. El Estado no se mete en poner los precios en la economía de mercado, chiquillos, así que la C no es. Y la estatización de las industrias estratégicas, no, porque el Estado no puede hacer que todas las industrias sean de él. Sí, de hecho todos pusieron la C, por eso todos los que me contestaron igual me sorprendió porque el Estado no puede reducir los precios, no puede llegar y decir, ah, ya, ahora los tomates ya no van a costar 900, ahora van a costar 200 pesos. Y también, si necesitara el Estado, necesita más plata, entonces no tendría sentido también que bajara los precios, si es que pudiese, porque al final no le va a convenir tampoco tener menos plata, quizás a la gente sí, pero el Estado no. ¿Qué dice? Era broma. No pasa nada, si es parte de equivocarse. Igual está bien, chiquillos, que no la hayan tenido correcta, porque ahí se dan cuenta de que qué es lo que tienen que mejorar. Así que de verdad que no pasa nada, no pasa nada que se hayan equivocado. Yo también me he equivocado, todos nos hemos equivocado, y equivocarse es lo más importante del aprendizaje, así que no se sientan mal, chiquillos, de verdad. Al contrario, es muy valorable que hayan participado. Hubiera sido malo que no hubieran dicho nada, ¿ya? Así que es mejor siempre equivocarse para aprender, ¿ya? ¿Se entendió, chiquillos, por qué es la A y no es la C? Profe, una última explicación de qué es el aumento del gasto público. Me distrajeron. Ya, sí, no hay problema. El gasto público que hace el Estado ocurre cuando la economía de un país empieza a caer en un ciclo de depresión o de recesión, ya que es cuando aumenta el desempleo y hay menos transacciones económicas, o sea que el país está mal, ya económicamente hablando. ¿Y qué hace el Estado? Recordemos que en la economía de mercado el rol del Estado es meramente asistir, fiscalizar, etcétera. No tiene gran importancia. Sin embargo, cuando un estado, cuando un país pasa a una recesión o a una depresión, ¿qué es lo que hace? Que el estado tiene un rol mucho más importante. ¿Qué rol tiene? Tiene el rol de aumentar el gasto público. ¿Qué es aumentar el gasto público o aumentar el gasto fiscal? Básicamente es cuando el Estado destina sus propios recursos para crear obras públicas, como puede ser una construcción, un nuevo puente, un nuevo edificio. ¿Y esto con qué fin lo hace? Lo hace para generar mano de obra, porque va a necesitar al fin y al cabo obreros para que vayan a trabajar allá y haya más empleo y disminuya esta tasa de desempleo, que es lo que hace que haya una depresión en un país, básicamente. No es una causa, pero es algo que se genera, ¿ya?
Y no solamente hace eso, sino también reduce el impuesto y la tasa de interés del privado, de la empresa, para estimularlo a invertir en otras obras públicas para generar empleo. Al final, el rol del Estado es poner unas medidas contracíclicas para minorar los efectos. No se mete directamente en la economía y decir, voy a reducir los precios porque nos va a convenir a todos. No, el Estado jamás va a hacer eso en una economía de mercado, ¿ya? ¿Se entendió más o menos ahora sí que es el aumento del gasto fiscal? ¿O lo explico otra vez? Sí, ahí se entendió. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora mejor, ya, maravilloso. Entonces se entendió por qué no es la C, porque el Estado no puede llegar y meterse en ningún momento. Sí, ahora sí, muchas gracias. No, de nada. Fran. ¿Va a tomar agüita? Entonces, si a ustedes le preguntan en la PAES, ¿qué hace el Estado para minorar los efectos de una depresión? A usted no se le ocurra por nada del mundo seleccionar aquellas alternativas que impongan que el rol del Estado sea más que asistir o poner medidas contracíclicas, ¿ya? Porque el Estado no puede meterse de lleno en las situaciones económicas en la economía de mercado, ¿ya? Lo que hace es asistir a través del gasto público y de la reducción de los impuestos al privado. Muchas gracias por la explicación. De nada, no pasa nada. Cualquier otra duda que les surja, me lo avisan, me avisan ya, para que les quede súper, súper claro. Pasemos al siguiente, entonces. Ahora vamos a hablar de los fallos de mercado, ¿ya? Según la economía de mercado, este tipo de economía indica que el mercado se puede autorregular gracias a la oferta y la demanda. Sin embargo, existen aquellos fallos que pueden llevar a malas prácticas, a una competencia imperfecta, porque la economía de mercado lo que va a buscar siempre es tener una competencia perfecta entre los agentes económicos, entre la transacción económica, entre la actividad económica, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que estos fallos que encontramos aquí van a hacer que haya una competencia imperfecta, que al final esto va a hacer que el mercado no logre, cuando el mercado no logra asignar los recursos de manera eficiente, esto se debe a estos fallos de mercado, ¿ya? ¿Y cuáles son estos fallos? Tenemos los mercados de competencia imperfecta, que lo vamos a ver después, chiquillos, ¿ya? Ay, qué feo. Las externalidades negativas y la información asimétrica. De estas tres prácticas, solamente una está penada por ley, ¿ya? Las otras no tanto, solo están fiscalizadas y reguladas por el CERNAC, si no me equivoco. Así que eso es. Vamos a ver ahora los fallos del mercado. Y aquí me hizo mucha gracia poner esta imagen como que de empresarios que indica como una colusión, ¿ya? Así que bueno, ahora vamos a explicar la competencia imperfecta, ¿ya? Aquí tenemos la competencia imperfecta. Y han habido muchos casos en Chile, en todo el mundo, pero aquí en Chile han habido unos súper controversiales, a ver si los podemos identificar después. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la competencia imperfecta que se da cuando la libre competencia, ¿qué es libre competencia? Cuando los agentes económicos no tienen libre concurrencia, cuando la familia no puede cumplir quizás el rol de consumir bienes y servicios y las empresas no le proveen de ella por ejemplo, competencia imperfecta. El del papel higiénico, sí, ese es un caso, pero lo vamos a ver igual después. Ya, primero, tenemos cuatro tipos de competencias imperfectas, ¿ya? En primer lugar, tenemos el monopolio. Y chiquillos, en la clase pasada hubo una pregunta que indicó como monopolio. No, chiquillos. Bueno, primero lo voy a explicar. El monopolio es cuando solo una empresa, chiquillos, solo una, que se los graben en la cabeza, domina todo el mercado de un producto o el servicio, ¿ya? Esto, por ejemplo, cuando Diego Portales le concedieron el monopolio del tabaco, ¿ya? Después tenemos el oligopolio, que es pequeño número de grandes empresas que dominan el mercado e influyen en los precios. ¿Como cuál? ¿Como quién? Como las farmacias, porque tenemos tres cadenas enormes de farmacias que básicamente controlan el mercado, chiquillos. La farmacia Ahumada, las Cruz Verde, las Alcoborán. Y de hecho, aquí dice que el oligopolio puede conducir a que haya colusión entre ellas, como lo hubo precisamente en las farmacias. ¿Y cómo podemos saber cuándo se coluden entre sí?
por cierto, está penado por ley, como cuando vamos, por ejemplo, a la farmacia y vemos el precio de un medicamento, y no estoy hablando, por ejemplo, del doctor Simi, estoy hablando de esas tres farmacias, que un medicamento fija el mismo precio, ¿ya? ¿Y qué pasa si fijan todos el mismo precio? Eso va a hacer que no haya competencia perfecta porque no van a poder decidir entre a quién comprarle, ¿ya? Como lo fue con el papel higiénico, como lo fue con los pollos, etcétera, ¿ya? Esto, un caso que ha pasado y pasa mucho en Chile, en todo el mundo, en verdad, ¿ya? Ahora el monopsonio. Ocurre cuando hay solo un comprador en el mercado, como por ejemplo el Estado y la utilería de guerra, por ejemplo. Solo el Estado va a ser el único que le compre a las empresas de utilería de guerra, ¿ya? Por cierto, la que está penada es la colusión, ¿ya? Y eso es lo que está penado, por cierto. Ya. Ok, y el oligopsonio, cuando hay pocos compradores que dominan la demanda en el mercado, como los aviones. ¿Por qué? Porque la gente que vende los aviones, por ejemplo, Airbus y, ay, ¿cuál era el otro? Y Boeing, son muy pocos los que les compran. Las aerolíneas que existen, o sea, hay muchas, pero son como demasiadas, ¿ya? Es un producto que se vende no tanto, ¿ya? Entonces, chiquillos, mono uno. Uy, qué feo. Mono uno, mono uno, oligo dos o más, oligo dos o más. Monopolio es una sola empresa que domina todo el mercado. Monopsonio, un comprador, una empresa. Oligopolio, más de dos, ¿ya? Pequeño número de empresas que dominan el mercado. Y oligopsonio, más una, o sea, dos o más compradores que dominan la demanda en el mercado. ¿Se entendió, chiquillos? ¿O lo explico de nuevo? ¿O quieren que aclare alguno de nuevo? Ya, y me ponen que bien. Perfecto. El del monopsonio, por fin. Ok, ya. El monopsonio es básicamente lo contrario al monopsolio. En vez de que el monopsonio es totalmente lo contrario al monopolio. Aquí en el monopolio dicen que es solo una empresa que domina todo el mercado de un producto. Y el monopsonio es cuando solo hay un comprador en el mercado, ¿ya? Pero hay muchos oferentes, como lo es el Estado con la utilería de guerra, ¿ya? Que solamente el Estado, nadie más, aquí por ejemplo en Chile, le va a comprar utilería de guerra a, a estas empresas que hacen estas utilerías de guerra, ¿ya? Solo el Estado. Eso es un ejemplo, hay muchos ejemplos más, ¿ya? ¿Te quedó claro más o menos qué es el monopsonio? Sí, ya, perfecto. De nada, no pasa nada. Ya, chiquillos, vamos a pasar a otra pregunta, ¿ya? Antes de pasar a la pregunta, ¿tienen alguna duda de esto? Porque la pregunta que viene ahora tiene relación con esto. Ninguna dicen. Ok, entonces, haciéndoles un spoiler, chiquillos, la siguiente pregunta es de monopolio, ¿ya? Creo, no estoy segura, pero lo más probable es que sí. Para que se graben lo que es, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Voy a poner un timer. Ya, les voy a dar 2 minutos para contestar. Desde ahora ya.
Ya, chiquillos, me contestaron varios y varios me pusieron la correcta, ahora sí. Igual estuvo peleada, pero casi todos me pusieron la correcta. A ver, uno, dos, ya. Leámoslo. Lee el siguiente caso hipotético. En un país existen tres cadenas de supermercados que operan a nivel nacional. Pregunta desde ahora. Si me están diciendo que hay tres supermercados que básicamente controlan casi el 98% del mercado, esto no es un monopolio, esto es un oligopolio. ¿Y qué pasa con el oligopolio? Que las empresas tienden a coludir, ¿ya? Sigamos. Estas cadenas controlan casi el 98% del mercado de bienes de consumo, ¿ya? La participación de cada supermercado es la siguiente. El super azul controla el 48%, el super verde el 30% y el super naranjo el 20%. El 2%, que es nada, chiquillos, y esto pasa en un oligopsonio, es cubierto por comercios de menor tamaño, ¿ya? Y esto se puede ver en el líder, en el jumbo y en los otros que hay, ¿ya? Chiquillos, aquí tenemos un claro ejemplo de un oligopolio, un claro, claro, claro ejemplo de un oligopolio. ¿Y qué pasa con el oligopolio? Si me están diciendo que hay, ¿cuánto? Tres cadenas de supermercados que tienen el 98% del mercado, es obvio que, ¿cómo se llama? Es obvio que tienden a coludirse, que están coludidas, chiquillos, ¿ya? Porque esto quiere decir que no hay competencia entre ellas, ¿ya? En una economía de libre mercado, ¿qué problema se puede derivar del caso descrito? A. Los supermercados controlan el conjunto de la producción de los bienes que se ofrecen. Ya, chiquillo, este es el distractor. Ya, hay gente que cae por esa, a varios les pasó. Ca- Básicamente, ¿por qué no es? Porque los supermercados no controlan el conjunto de producción de los bienes que se ofrecen. No sé cómo explicarlo, pero es que, a ver, no es que se pueda controlar en conjunto la producción, al contrario, ellos la venden, no es que la produzcan tampoco, ¿ya? Esta tampoco no está mala, pero el problema es que la buena está muy buena, ¿ya? Eso pasa mucho en la paz de historia, ¿ya? Va a ser así. B. Los supermercados más grandes fijan los precios de acuerdo con sus intereses. Y si nosotros recordamos, chiquillos, qué pasa en un oligopolio, puede tender a coludirse. ¿Qué es coludirse? Fijar el precio de acuerdo a intereses. Así que la vamos a dejar marcada. ¡Ay, qué feo eso! La vamos a dejar marcada. Los comercios de menor tamaño deben adquirir obligatoriamente su mercadería, los supermercados no. No necesariamente, porque los supermercados la adquieren de un proveedor específico, así que nada que ver. El supermercado de menor tamaño tiene que vender productos diferentes a los que ofrecen los grandes supermercados, nada que ver, no es necesario, no debería, ¿ya? Entonces, la correcta es la B, chiquillos, ya que los supermercados más grandes fijan los precios de acuerdo a sus intereses. Y la A, el distractor, ¿por qué es distractor? Porque está correcta técnicamente, pero no es que controlen el conjunto de la producción de los bienes que se ofrecen, ¿ya? Lo que controlan es el precio que ponen, el precio que fijan para que no haya competencia. ¿Se entendió? ¿Por qué es la B y por qué no son las otras? ¿O les queda alguna duda? ¿Les queda alguna duda de esta? Sí, se entendió. En este caso, en este caso que se entendió ya. Aquí me dicen que sí. Voy a estar atenta al chat. Ya, chiquillos, vamos a pasar a lo último antes de irnos al break. ¿Ok? Voy a estar atenta al chat igual. Ya. Vamos a pasar a las externalidades negativas. Si ustedes recuerdan, chiquillos, en el fallo del mercado tenemos los mercados de competencia imperfecta, las externalidades negativas y la información asimétrica. A ver. En este caso se pueden fijar en lo que hace cada empresa. Si produce o distribuye, claro. Y como es un supermercado, el supermercado no produce, no, lo que hace es compra productos y los distribuye, los vende. ¿Ya? Ya, chiquillos. No sé, ya.
Vamos a pasar rápidamente a las externalidades negativas. Ya. Básicamente, chiquillos, son las consecuencias derivadas de la producción y consumo de un bien o servicio, ¿ya? Las cuales no se encuentran reflejadas en un precio, como por ejemplo en una minera. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que la minera puede que ya extraigan materias primas y las vendan, pero hay una consecuencia medioambiental de esto, ¿ya? Aquí dice, las externalidades negativas caen directamente sobre los consumidores y están directamente asociadas con la contaminación, como dije antes. Y chiquillos, no se encuentran reflejadas en el precio. No porque, por ejemplo, una empresa minera que extraiga una materia prima, eh, tenga esto, se va a ver reflejado en el precio ya. Es decir, sus consecuencias afectan a las personas sin que signifique un costo para los productores, ¿ya? Como la empresa minera. Ahora, ¿qué es lo que se hace para combatir contra las externalidades negativas? Es que para combatir con estos efectos, los productores deben pagar un costo por contaminar, como impuestos específicos, como en el caso de las mineras. Las mineras cuando sacan materias primas deben pagar un impuesto grande, no poco, grande, y eso como que alivia un poco esto, no tanto claramente, pero sí pagar un costo, ¿ya? Como en las salitreras. En las salitreras de hace muchos años, chiquillos, pasaba que Chile no ganaba por el salitre directamente, sino que ganaba porque le cobraba impuestos a la empresa extranjera que extraía las materias primas. Por eso se enriqueció Chile. ¿Se entendió que es una externalidad negativa? Sí. ¿Y los demás entendieron o lo explico otra vez? Sí, sí. ¿Lo puedes repetir? Sí, no hay problema. ¿Sí, Maxi? ¿Qué empresa podríamos colocar como ejemplo que pague por contaminar? Son casi todas, de hecho, todas las empresas deben pagar por esto. Todas, por ejemplo, a ver, ahora no se me viene un ejemplo a la mente, pero cualquier empresa minera que saque un recurso mineral paga un impuesto, ¿ya? Igual puedes buscarlo. No estoy segura, o sea, todas obviamente lo hacen, pero mientras más, ay, mientras más gastan, mientras más sacan recursos minerales, más impuestos deben pagar. Eso, ¿se entendió? Ya, súper. Ya, chiquillos. Voy a volver a explicar en la siguiente ventana porque se me va a cortar el Meet, ¿ya? Nos vemos en 5 minutos exactos. Les voy a mandar el link por el grupo, ¿ya? Nos vemos en 5 minutos. Bye, bye. De la contaminación, sobre todo de la minería, porque la minería en Chile es una de las ganancias económicas más grandes que tenemos en el país, que es el cobre, ¿ya? Hay más cosas, obviamente, como la agricultura también, pero el cobre es básicamente la fuente donde sale casi toda la plata, ¿ya? Ahora, eh, es decir, las consecuencias de estas empresas generalmente, afectan a las personas, ¿ya? Y eso igual es súper injusto si lo piensan, porque están como que sacando los recursos naturales y es un costo para nosotros porque como medioambiental y todo esto, pero ni siquiera es un costo para los productores, o sea, el único costo que pagan son unos impuestos nomás que al final no los van a detener para nada para seguir haciéndolo, al final. Ya entonces puede que sea una medida ya que frene un poco, pero ni siquiera tanto, porque al final las mineras tienen tanto, tanto, tanto dinero, chiquillos, que este impuesto realmente no se les significa nada, 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 nada. ¿Ya? Y aquí dimos el ejemplo del salitre en Chile. El salitre en Chile, esto también lo preguntan en la PAES, pero lo vamos a ver después en la historia de Chile. Nosotros no ganamos directamente porque nosotros vendamos el salitre, ¿ya? No, no, no fue así. ¿Por qué? Porque no eran los chilenos quienes sacaban, o sea, la gente que trabajaba así, claro, pero los dueños de las grandes minerías allá de salitre
no eran chilenos, generalmente eran de Inglaterra, estadounidenses. De hecho, hay uno que se llama el padre del salitre, que creo que es un señor de Inglaterra, ¿ya? Y este señor era el dueño básicamente del salitre en Chile. Pero ¿qué pasa? Que Chile ganó un montón, montón, montón de dinero gracias al salitre, no porque Chile haya explotado el salitre, sino que más bien por el cobro que le hizo Chile a las empresas extranjeras del salitre, ¿ya? Y que fue un impuesto enorme. Chiquillos, enorme. En la plata de hoy, pucha, chiquillos, yo creo que fácil unos, no sé, 1.000 millones, si es que no más, chiquillos, ¿ya? Mucha, mucha, de verdad que mucha plata. En ese entonces esa cantidad de plata. Ahora quizás igual es caleta, pero imagínate lo mucho que fue para Chile, porque gracias a todo este dinero, Chile se modernizó un montón, un montón, ¿ya? Igual la plata era muy mal distribuida en estos aspectos, ¿ya? Aunque el Estado haya, ¿cómo se llama? Se haya preocupado de mejorar todo esto del transporte, mejorar todas las situaciones sociales, o sea, no todas, pero sí me refiero como a las obras públicas, ¿ya? Aún así la pobreza era increíblemente grande, ¿ya? Porque a pesar de que el Estado haya utilizado sus recursos para obras públicas, la gente tenía mucha... Pero siendo equivalencia entre lo que ganan las mineras, sí, totalmente. No es casi nada. Por eso siempre han habido presidentes que buscan nacionalizar el cobre, porque es verdad que no, que comparado no es nada. No, aunque los impuestos sean caleta, de verdad que no se compara. Así que eso, a pesar de esa, de lo que ganó Chile, era súper triste igual porque las condiciones de la población eran paupérrimas, chiquillos, ¿ya? Igual lo vamos a ver después, no quiero perder el hilo conductor de la unidad de economía. Y de hecho, en este momento de la historia ocurrió cuando el Estado y el privado fue contra Balmaceda, que Balmaceda quería como chilenizar el cobre ya, y ahí quedó, uf, la grande. Yo espero eso lo vamos a ver después, ya, para que no se coman la cabeza con eso, pero dándolo como ejemplo. Ya. Entonces, ¿se entendió qué son las externalidades negativas? Sí, se ha entendido eso. Ya, perfecto, entendido. Perfecto. A mí. Ya. Eh, Ahora pasemos a la información asimétrica, que como vimos también es un fallo del mercado. Entonces, como fallo del mercado tenemos la competencia imperfecta, está el monopolio, el oligopolio, el monopsonio y el oligopsonio, está la- las externalidades negativas y la información asimétrica. Básicamente, la información asimétrica es cuando no se equilibra la cantidad de información entre la gente que vende y entre la que compra. ¿Cómo? Ahora le explicaré. Es un fallo de mercado que se refiere a una situación en la que una de las partes en una transacción económica me refiero entre el oferente y el demandante, uno de ellos tiene más o mejor información que la otra parte. Generalmente suele ser que el que vende tiene más información que el que compra, porque te pueden decir, no sé, si te están vendiendo un jugo de manzana, te dicen, ay no, este jugo de manzana es 100% natural, perfecto para los niños, pero ¿qué pasa? De que si tú, por ejemplo, no estás educado tanto nutricionalmente y no sabes que lo que indica la tabla nutricional, te están técnicamente, en términos coloquiales, vendiendo la pomada porque no tienes la misma información, porque la persona quizás no va a ser capaz de reconocer, ay, pero es que no tiene fruta, la cosa tiene como un 0,5% de fruta y tiene lo demás es azúcar, puras cosas así, ¿ya? Esta desigualdad de información puede llevar a decisiones subóptimas y a una asignación ineficiente de recursos, porque al final es cuando te venden la pomada, básicamente. ¿Qué es información asimétrica? Cuando a uno de los dos le venden la pomada, ¿ya? Generalmente esto pasa súper seguido, chiquillos. Como cuando hay un vendedor que va hacia ti y te dice, no, es que esta tele es la mejor porque es de no sé cuántas pulgadas y es que tiene ahora inteligencia artificial y no sé qué. Pero si tú no sabes qué es la inteligencia artificial, ahí te venden la pomada, ¿ya? Porque puede que ya tenga inteligencia artificial, pero lo único que tenga sea como, no sé, algo súper bajo o algo súper básico, ¿ya?
En resumen, la información asimétrica puede causar ineficiencias en el mercado al distorsionar la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si alguien quiere, dando de nuevo el ejemplo del jugo de manzana, la persona puede que elija el jugo de manzana que no es tan sano, por así decirlo, porque básicamente la otra parte tenía más información y le vendió la pomada, ¿ya? Y eso dificultó su toma de decisiones, más que dificultó, la alteró, porque no tomó la decisión más marginal de acuerdo a sus intereses, ¿ya? Y esto hace que genere recursos no óptimos para las partes involucradas y por eso la información asimétrica es una falla en el mercado. ¿Se entendió qué es la información asimétrica, chiquillos? ¿O lo explico de nuevo? A ver, nadie. Yo, ¿Cómo? sí se entendió. Ya, perfecto. ¿Y los demás entendieron? Si quieren que repita algo, perfecto, no hay ningún problema de verdad. Bueno, esperemos que lo hayan entendido, como no contestan. A ver, bueno, no pasa nada. ¿Quieren que vuelva a explicar algo? ¿O algo que no? Todo bien. Ah, ya, buenísima. Entonces pasamos a lo siguiente. Voy a volver a repetir lo del Estado porque se lo tienen que meter en la cabeza. Porque en todas las preguntas de economía, chiquillos, que son 10 en la PAES aproximadamente, tienen que tener claro que en una economía de mercado el rol del Estado es mínimo. No, no es que no tenga rol, al contrario, pero es mínimo. Comparando los agentes económicos, que si nos recordamos, son el Estado, las empresas y las familias, las que más concurren entre sí, las que más hay como libre concurrencia, son las familias y el Estado, ¿ya? Más que nada, como lo vimos en este gráfico que les mostré, chiquillos, hace rato, que básicamente aquí están en el flujo circular las familias y las empresas, pero el sector público, que es el Estado, solamente ayuda, cobra impuestos, fiscaliza, etcétera, ¿ya? Ay, me perdí dónde estaba. Ya. Uy, perfecto. Aquí dice que una de las bases de la economía es la mínima interferencia del Estado. Sin embargo, el Estado cumple un rol fundamental, chiquillos, en la relación entre productores y consumidores, o sea, entre las empresas y las familias, ya que se encarga de regular y garantizar el cumplimiento de las normas económicas que rigen el sistema, como la ley del consumidor. ¿Y cómo lo hace? Si en teoría no puede el Estado meterse, lo hace gracias a superintendencias, ¿ya? Aquí dice, en la institucionalidad chilena existen varios organismos, aquí hablándole de las superintendencias, que desempeñan un papel regulador en las actividades económicas de entidades públicas, privadas y personas, ¿ya? Entonces, el Estado, a pesar de tener la mínima interferencia, el rol fundamental que tiene es regular y garantizar el cumplimiento de las normas económicas, ¿ya? Como por ejemplo, a través, obviamente, de los organismos que la superintendencia, ¿ya? ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo el Banco Central, ¿ya? El Banco Central, ¿qué es lo que hace? Que vela por la estabilidad de la moneda, o sea que mantiene la tasa de inflación baja, estable, promueve la estabilidad y eficacia del sistema financiero y vela también por el normal funcionamiento entre los pagos internos y externos, ¿ya? Esta es una superintendencia que se encarga de esto, ¿ya? Tenemos ahora el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué es lo que hace? Que procura que cada contribuyente, ¿ya? Cumpla cabalmente con sus obligaciones tributarias. Diciéndolo en palabras simples, procura que cada, por ejemplo, empresa o independiente cumpla cabalmente con su pago de impuestos, aplicando y fiscalizando estos mismos impuestos internos de manera efectiva y eficiente, con un estricto apego a la legalidad vigente, buscando la facilitación del cumplimiento. ¿Ya? Ahora tenemos la Fiscalía Nacional Económica, que es una agencia nacional, ya, encargada de velar y defender la libre competencia, actuando como representante del interés público. ¿Ya?
Y ahora tenemos un órgano especial e independiente. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, ¿ya? Está sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, ya que es el mayor organismo del Poder Judicial. Igual esto lo vamos a ver en formación ciudadana, por si acaso, con competencia en todo el territorio de la República de Chile. ¿Qué es lo que hace? Previene que puedan haber colusiones, corrige que puedan haber monopolios y sanciona la colusión, las infracciones a la libre competencia. ¿Qué también sanciona? Sanciona cuando hay una empresa minera que no está pagando el impuesto. Sanciona cuando ve que no hay información asimétrica. Esto ha pasado muchas veces, chiquillos. De hecho, dato curioso, no, a veces no cae tanto o sea, sí infracciones y las empresas han tenido que cambiar. Por ejemplo, en el caso de información asimétrica, no sé si ustedes sabían, dato curioso, pero cuando los jugos no tienen más como del 30% de la pulpa de fruta, está prohibido que coloquen una foto de una fruta en el envase. ¿Ya? Por eso, si quieren comprar un jugo y ven que tiene como una manzana no sé, de juguete, una manzana de monito, no la compren, porque es básicamente pura azúcar, ¿ya? Ok, pasemos a la Comisión para el Mercado Financiero. Es un servicio público descentralizado, ¿ya? De carácter técnico que tiene entre sus objetivos velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero. Si ¿se acuerdan qué es el mercado financiero? Básicamente el mercado de la bolsa, el mercado de las acciones, etcétera, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. Y ahora pasemos, hay una que falta, que para mí yo creo que es una de las más importantes en el entorno a fiscalizar esto, que es el CERNAC. Pero lo vamos a ver después, ya porque dediqué 2 planes exclusivamente al CERNAC. Y ahora tenemos superintendencias, ya que son organismos autónomos, como el CERNAC, que fiscalizan diversas actividades en las que se relacionan usuarios con empresas del sector privado o servicios públicos. Las superintendencias más destacadas son las de salud, seguridad social, servicios sanitarios, electricidad y combustibles, pensiones, educación solar y superior. Ahora, pasemos a ver al Mineduc. ¿Qué es la importancia que tiene, o sea, el Mineduc, el CERNAC, nada que ver? ¿Qué es la importancia que tiene el CERNAC? O sea, el Servicio Nacional del Consumidor. El consumidor, me atrevo a decir que es una de las superintendencias más importantes que tiene el Estado para regular la interacción de oferente y demandante a través de la protección de los consumidores, ¿ya? Que es una ley, la 19.496, que estableció la creación del Servicio Nacional del CERNAC, o sea, del consumidor, o sea, el CERNAC. ¿Y esto qué hace? Que garantiza la protección de los derechos de los consumidores, ¿ya? En estos derechos podemos encontrar elegir libremente productos o servicios, que tú vayas al supermercado y elijas lo que tú quieras, que no te obliguen a elegir nada. Recibir información veraz y oportuna. No puede haber información asimétrica, no debe. Esto, por si acaso, está, ¿cómo se llama? Esto está fiscalizado, ¿ya? Recibir información veraz y oportuna, no pueden mentirle al consumidor, ya debe ser veraz. No ser discriminado arbitrariamente por las empresas. Seguridad en el consumo de productos y servicios. No pueden, por ejemplo, algo súper nuevo que pasó ahora, el champú de L'Oreal, morado, que al CERNAC de hecho publicó, me dio mucha gracia, no sé si se meten al Instagram, como un meme de eso, y que lo iban a regular, porque ¿qué pasa con este champú? Que si te lo usas, pasó que a muchas personas se le empezó a caer el pelo, ¿ya? ¿Y qué hace el CERNAC? Ahí tiene, tiene que fiscalizar, ¿ok? Ahora, ¿ahí dónde quedé? Información clara sobre servicios financieros y cobros, ¿ya? Debe ser cobro, o sea, sí, o sea, debe ser clara la información. Si te están diciendo que tienes que pagar 1.000 pesos por un chicle, tienes que pagar 1.000 pesos por un chicle, no puedes pagar más ni menos, debe ser información clara, ¿ya? No pueden decirte que cuesta 1.000 y al final
sale 1.500, ¿no? Ya, eso no se puede. Las cuentas claras y cobros justos. Acceso a garantía legal, que en el caso de que no se respete esto, puedas llegar y, por ejemplo, a, ¿cómo se llama? Demandar en un caso, si es que no se cumple algo de esto. Respeto por la tranquilidad familiar y estabilidad laboral del deudor en por procesos de cobranza, ¿ya? El cumplimiento de las promesas publicitarias de las empresas, ¿ya? Hay ciertos marcos teóricos que deben seguir las empresas a la hora de hacer publicidad, ¿ya? Que son básicamente todos estos, ¿ya? No pueden decir información falsa, etcétera. Aquí dice, indemnización en el caso del daño moral o material por el incumplimiento de la ley de protección al consumidor. Por ejemplo, si ahora el CERNAC está en proceso, declarara que en efecto hay un componente del champú que hace que se les caiga el pelo a las personas, es su deber que L'Oréal, la marca, indemnice como daño moral a las personas. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos la protección, los derechos de los consumidores del CERNAC? ¿O explico alguno? ¿O quedó clarito? Quedó claro. Ya, perfecto. Entonces voy a seguir. Ahora, ustedes saben, como todo derecho, deben haber también deberes. Entonces, esta misma ley promueve ciertos deberes que debe acatar un consumidor a la hora de, ¿cómo se llama? De haber una interacción. ¿Ya? Como en un Estado de Derecho, aquí lo que dije, se debe considerar las obligaciones de los ciudadanos. La ley de la protección al consumidor incluye también un conjunto de deberes dedicados al consumo responsable. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que ya que tenemos nuestros derechos que nos protegen de malas prácticas, también tenemos deberes para que nosotros seamos consumidores responsables, ¿ya? Uno, informarse acerca de la calidad de los productos y analizar las instrucciones para que tal efecto entregue productor o proveedor en relación con su adecuado uso, consumo, conservación e instalación. Si tú vas al supermercado, casi todo en verdad cumple con esto, ¿ya? Porque siempre está todo previamente fiscalizado por el CERNAC. ¿Qué pasa? De que en el caso, por ejemplo, si tú vas, no sé, a un lugar como el, no sé, al mercado, puta. Ay, perdón, se me salió una palabrota, chiquillos. Olviden que dije eso. Como por ejemplo los chinos, cuando uno va a los chinos, ay, perdón, me dio mucha risa. Cuando uno va a los chinos, las cosas no suelen, en la mayoría de los casos, o sea, no, en algunos casos no suelen estar fiscalizados por el CERNAC, ¿ya? ¿Y qué pasa? De que esto es nuestro deber informarnos acerca de la calidad de esos productos, ¿ya? No puedo ir, por ejemplo, allá y comprar un labial de dudosa procedencia que quizás, no sé, te queme los labios y terrible eso, no sé. A mí me pasó, así que no, no lo hagan, chiquillos. Dos, analizar con atención la información que se les suministre en los mensajes publicitarios. Si ustedes leen una publicidad, no se van a tampoco, no sé, volver locos por el nuevo comercial de manjarate de mantequilla de maní, ¿ya? Hay que analizar con atención la información, porque por muy rico que sea este manjarate de mantequilla de maní y que queramos consumirlo al tiro, tenemos que tener en consideración todo. Tenemos que tener en consideración que puede ser un producto que podemos consumir, quizás no regularmente, pero que quizás no tiene mucho azúcar y que no nos va a hacer bien, por ejemplo. Eso no quiere decir que no se pueda consumir, ¿ya? Tres, obrar de buena fe frente a los productores, proveedores y autoridades públicas. Cuatro, cumplir con las normas de reciclaje y manejo de desechos de bienes consumidos. Y chicos, esto es un deber. Esto lo dice el CERNAC. Pero de que se hace, chiquillos, reciclar, no hay muchas personas que lo hagan. Hay gente, claro, y no es poca. Pero sí, chiquillos, muy poca la gente que lo hace. Y a mí incluso yo tuve mi época de reciclaje, pero a veces uno no puede y no tiene el tiempo. Pero sí debe tener un manejo de desechos y debe ser consciente, ¿ya? 5. Celebrar las transacciones de bienes y servicios dentro del comercio legalmente establecido. Aquí lo mismo que dije anteriormente. Casi todos, en verdad, la gran mayoría de negocios sí están administrados por el CERNAC, ya sí están fiscalizados, perdón, por el CERNAC. También los restaurantes.
los restaurantes, no sé cómo se dice, restaurantes creo. Están todos fiscalizados. Sin embargo, siempre existe el que no, ¿ya? Siempre existe el que no y básicamente como deber del consumidor ir a un lugar que no esté fiscalizado por el CERNAC y tener una transacción, comprar algo, no, quizás no es muy consciente, ya no cumple tanto con el deber del ciudadano para protegernos, ¿ya? Todo eso, perfecto. ¿Quedó claro los deberes del consumidor? Estoy tomando agüita. Es que si uno después no puede reclamar, claro. Sí, sí, perfecto, chiquillos. Y chiquillos, ustedes tienen que ser vivos también, porque si a uno le están metiendo el dedo en la boca ya, como si te quieren vender un producto, es súper importante que sepamos esto, porque así nos podemos defender también. Si ustedes, por, dando un ejemplo, no necesariamente tanto con esto, pero si vamos a, no sé, esto me pasó, experiencia, story time, que una vez fue a comprar y quise comprar como una compra súper barata, así como no sé cuánto era, de 500 pesos así, y quise pues, pagar con tarjeta. ¿Y qué pasa? Como yo igual soy vía, sé la ley de la protección de los consumidores y me dijeron, ay, no puedes pagar con tarjeta esa cantidad de plata, lo siento. Y yo así como que, pues sí, sí, sí puedo, porque, ¿cómo se llama? La protección del consumidor y le empecé a hablar y al final pagué con la tarjeta. No, qué terrible. Pero bueno, es súper importante tenerlo claro, chiquillos. Tenemos que ser buenos consumidores. Vamos a la siguiente pregunta, a ver si me llegó alguna duda o algo. Ya. Vamos a ir. Uy, me salió aireada ya. Vamos a ir a la. Creo que es la última pregunta de la presentación, ¿o no? Sí. Vamos a ir a la última pregunta y la vamos a revisar juntos, ¿ok? Voy a poner el timer. Ahí. Desde ahora y ya, chiquillos. Ya, chiquillos. A ver, voy a ver qué me pusieron. Ya, a ver. Ok, está peleada. Igual poca gente me respondió, ¿ya? Igual lo vamos a hacer juntos, si es que no entendieron la pregunta, ¿ya? Espérame un segundo. Ya. Para, dice acá, para garantizar el correcto funcionamiento de una economía de mercado, la autoridad económica debe establecer un marco regulatorio adecuado cuyo principal propósito esté orientado a. Y si ustedes lo recuerdan, chiquillos,
Amiga, nomás, ya. Si ustedes recuerdan lo que hablamos antes, el Estado no puede necesariamente meterse y hacer una acción, sino lo que hace es que establece, como aquí dice, marcos regulatorios, porque el Estado regula, ese es su rol, entre tantos que tiene, ¿ya? A, la restricción de la libre competencia, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y no creo que ni siquiera tengo que explicar por qué no es, ¿ya? La limitación de la actividad monopólica, ya. Esta puede ser un distractor. ¿Por qué? Porque el Estado no puede limitar la actividad monopólica, la fiscaliza. Si dijera aquí la fiscalización de la actividad monopólica, ahí sí podría ser, pero aquí el Estado no puede llegar a limitarla porque no puede, simplemente. ¿Ya? El financiamiento de gremios empresariales tampoco. ¿Por qué? Porque el Estado no puede, o sea, puede financiar gremios empresariales, pero no responde directamente a la pregunta, ¿ya? No es un marco regulatorio. Ahora, la D, el resguardo de los derechos del consumidor es claro, fue lo que vimos recién, ¿ya? Lo que vimos recién y básicamente, ¿qué es lo que hace el Estado? Como ve que no puede llegar y meterse, lo que hace es que hace marcos regulatorios, como por ejemplo el resguardo de los derechos y consumidores para garantizar el correcto funcionamiento de la economía de mercado. ¿Se entendió? Porque es la D y no es otra. ¿O explico otra cosa, lo que ustedes quieran? Sí, perfecto, chicos. Ya, perfecto. Pasemos a lo siguiente. Entendido. Sí, no la había entendido. Ah, no pasa nada. Lo bueno es que lo hayamos resolvido juntas, ¿ya? Eso es lo importante para entenderlo al final, ¿ya? Ahora vamos a, ya que vimos obviamente qué es lo que hace el Estado, vamos a pasar ya a grandes rasgos. Vamos a ir a la evolución del modelo de desarrollo chileno, ¿ya? Ha tenido no sé, varios sistemas que se han intentado y todo esto, pero ¿cómo es ahora? Vamos a hablar de la evolución, de cómo es, ¿ya? Ahora, primero que nada, meterse en la cabeza que Chile es un país que es primario exportador. ¿Qué quiere decir esto? Que primero, un bien primario, me refiero a materias primas, ya no bien primario, perdón, materias primas, por eso se llama primario exportador, ¿ya? Esperemos un segundo, chicos, que tengo algo escrito que les quería decir. A ver, un segundo. Ya, aquí dice. Tenemos en la economía, esto no sale en el PowerPoint, se los voy a decir, así que si tienen algo para escribir, escríbanlo. Primero, hay tres tipos de actividades económicas, ¿ya? Que son garantizadas en las industrias, los servicios, etcétera. ¿A qué es Partimos con la primera, actividad primaria. Anótenlo, grábenlo, ¿ya? O métanselo en la cabeza. ¿Qué es una actividad primaria? La actividad primaria económica es la extracción de materias primas. La actividad secundaria son actividades de industria, industrialización de cualquier cosa. Y terciaria de bienes o servicios. Vuelvo a repetir. Actividad primaria, extracción de materias primas. Actividad secundaria, actividades de industria. Actividad terciaria, bienes y servicios. ¿Ya? ¿Lo repito o está bien así? Bueno, supongo que... Bueno, lo voy a repetir una última vez por si acaso. Actividad primaria, extracción de materia prima. Secundaria, industria. Terciaria, bienes y servicios. Ya, perfecto. Entonces aquí vamos a esto. Primario exportador. Primario, ¿por qué? Porque una actividad primaria es la extracción de, de materias primas y exportador que las exporta. La economía chilena se basa en la exportación de materias primas, básicamente o productos básicos como minerales, cobre, litio, productos agrícolas, fruta, vino y pesqueros, salmón. Chile ha dependido históricamente, chillos, históricamente de la exportación de estos recursos naturales para generar ingresos y sostener su economía. ¿Y qué tiene de importante que haya dependido históricamente?
pasa que en los grandes momentos en que Chile ha tenido depresiones económicas, se deben precisamente a esto. Se deben a que llega, por ejemplo, a colapsar el mercado por cierta razón y Chile ya no, quizás no exporta tanto, y Chile se va, no sé, se va bien, bien para, se va, no sé cómo decirlo. Pero ustedes lo entienden, ustedes lo entienden. Y chiquillos, con recursos, materias primas, no me estoy refiriendo solamente a cobre, a recursos naturales, me estoy refiriendo también a cualquier cosa que salga de la naturaleza. Por eso aquí dice cobre, litio, frutas, vino y salmón. ¿Ya? Eso significa que Chile sea un país primario exportador, que es, vuelvo a repetir, que Chile básicamente la mayor ganancia que tiene es gracias a la exportación de materias primas. ¿Ya? Segundo, antes de irnos de nuevo a otro break, Chile es un país industrializador asistencialista. ¿Por qué? Porque tiene un enfoque en un desarrollo industrial con apoyo del Estado, ¿ok? Y esto que proporciona asistencia, ay, perdón, además, proporciona asistencia o ayuda para fomentar la industrialización, ¿ya? Apoya a las industrias nacionales a través de subsidios, inversiones en infraestructura y más, ¿ya? Empresas estatales que tiene Chile. Las apoya para que apoya estas industrias, ¿ya? Finalmente, neoliberal, Chile es un país neoliberal extravista. Sé que me lo van a preguntar, así que lo voy a responder ya. ¿Cuál es la diferencia entre capitalismo y neoliberalismo? Es en que el liberalismo puede tener quizás un rol más importante el Estado. El neoliberalismo es cuando el Estado no tiene nada que hacer ahí. Nada, 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 nada que hacer ahí. ¿Ok? Eso es neoliberal versus capitalismo. Extractivista, ¿por qué? Porque extrae materias primas, de nuevo. El neoliberalismo indica que el privado es dueño de todo, mientras que el Estado es subsidiario, ¿ya? Se caracteriza por la liberalización del mercado, la reducción del papel del Estado en la economía, la privatización de empresas estatales, como pasó en la dictadura. Porque Chile es un país neoliberal ahora, porque en la dictadura pasó que pasamos a un neoliberalismo increíble. Todo se privatizó y la apertura a inversiones extranjeras. Sigue dependiendo Chile fuertemente de la extracción y exportación de recursos naturales. Si Chile no exportara materias primas, no seríamos nada, ¿ya? A pesar de que igual hay otras maneras en las que Chile gana, pero donde más gana, chiquillos, donde más gana es en la extracción y exportación de recursos naturales, ya sea en- como minería, ya sea cobre, como lo fue el salitre, o trigo, salmón, frutas, vino. ¿Ya? ¿Se entendió, chiquillos? ¿Cuál es la evolución del desarrollo chileno? ¿Alguien tiene una pregunta antes de irnos al break? ¿O quedó todo claro? Entendido, perfecto. Ok, ya. Ok, ahí pone pulgar arriba, Maxi. Muchas gracias. Ya, chiquillos, entonces vamos a ir a un pequeño break. Aquí me mandan. Quedó claro. Perfecto, chiquillos. Vamos a ir a otro break de 5 minutos. Vamos a terminar de pasar esto y vamos a hacer un Kahoot con premio. Así que pongan atención y pónganle ojo a los apuntes que toman. ¿Ya? Así que nos vemos en 5 minutos a las 20:15. Nos vemos a las 20:15. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Ya en la dictadura se aplicó el modelo neoliberal a través de estos Chicago Boys, ¿ya? Que básicamente, vuelvo a repetir, ¿cuál es la diferencia entre neoliberalismo y liberalismo o capitalismo? La diferencia es que el neoliberalismo, el, literalmente el Estado no tiene casi nada, o sea, mucho menos de lo que estamos viendo ahora, el Estado no tiene casi ningún rol, me atrevo a decir que casi ninguno, ¿ya? Y en el liberalismo sí, sí que tiene un rol. Quizás no es tanto, pero sí que lo tiene. Y dependiendo del país que sea, que tenga, dependiendo del país capitalista, por así decirlo, el Estado va a ser más o menos.
importante. No importante, va a tener más o menos funciones. Eso, básicamente. Ahora, contradicciones del modelo vigente. Es que a través igual del neoliberalismo, ¿qué pasa? Que como se privatiza todo, chiquillos, todo se privatiza, lo que pasa es que se obtienen ganancias rápidamente, ¿ya? No es que como con otros sistemas, por ejemplo, la ganancia sea de a poco pero sostenida, no. Lo que pasa es que como crece tan rápido, produce que la riqueza se concentre entre los privados, porque gracias al neoliberalismo, solamente los privados, las empresas privadas, concentran de hecho, Chile, los ricos, la riqueza está concentrada en el país como en un 5% o 10 por ahí que es súper poco, chiquillos. ¿Y esto qué va a producir? Este crecimiento, entre comillas, va a desencadenar una desigualdad porque la mayoría de los casos solo va a favorecer a los ricos, chiquillos. Eso es lo que lamentablemente pasa. Esta es una contradicción del modelo vigente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que también hay otra contradicción, que es que gracias a este modelo económico de obviamente ser extravista, primario exportador, que a través de esta producción de que saquen materias primas, el daño al medio ambiente es súper, 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 súper alto, porque hay una masiva producción y extracción. No paran de sacar, no paran de extraer, chiquillos, y a pesar de que, como las externalidades negativas indican, se deban cobrar impuestos a las empresas que hacen esto no va a dejar que las empresas lo hagan. Entonces, a pesar de que haya tanta producción, hay mucha contaminación. En Chile, como pasa en Quintero, por ejemplo. Es terrible, es terrible. Y yo, profe Sofía, una consulta, no muy relacionada, pero igual, cuéntame. Te escucho, te escucho. ¿Cuál es la diferencia entre neoliberalismo y capitalismo? Ya, mira, la diferencia entre neoliberalismo y capitalismo es que en el neoliberalismo em, el Estado no tiene ningún rol. Quizás, bueno, ninguno prácticamente, de verdad que ningún rol. Todo se maneja entre los privados. Los privados son dueños de todo, ¿ya? Y el capitalismo es que, ¿cómo se llama? Que el Estado sí tiene un rol más importante, ¿ya? Como sí tiene un rol más importante. Y dependiendo del país capitalista, es que el Estado puede tener más o menos importancia, ¿ya? Esa es la diferencia. Vuelvo a repetir, en el neoliberalismo, el Estado no tiene ninguna función, casi ninguna, ¿ya? Esto que hace que toda la riqueza se concentre y que haya mucho, 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 o sea que la riqueza se concentre, básicamente. Y en el capitalismo se puede elegir más o menos, y gracias a que el rol tiene igual una importancia, se puede elegir, em, ¿cómo se llama? Cuánto es la relevancia que tiene el Estado. Hoy en día no está el país, Chile no es un país tan neoliberal como antes, sigue siéndolo, obviamente, pero ahora el Estado sí que ha tenido más intervención, ¿ya? Y eso está bien, porque yo sinceramente no soy muy fan del sistema neoliberal, al contrario, porque no me gusta para nada que la riqueza se concentre, ¿a quién le gusta? O sea que el segundo es como el liberalismo sin neo también, ¿o no? ¿Cómo? No, no entendí la pregunta. Reformúlamela y te la contesto, a ver. O sea que el segundo es como el liberalismo sin neo. Bueno, yo voy a esperar que me escriba. Pero esa es la diferencia, ¿ya? Vuelvo a repetir. Neoliberalismo, nada de intervención del Estado. Liberalismo, un poco de intervención del Estado. Igual están relacionados, pero no son lo mismo. Para nada, no son lo mismo, ¿ya? Y vuelvo a repetir, en la historia de Chile pasó que em, nosotros no éramos un país neoliberal hasta la dictadura. Se hicieron reformas gracias a los Chicago Boys en la época de la dictadura, que hicieron que privatizaron todo, ¿ya? Y desde ahí estamos como estamos, lamentablemente, chiquillos, ¿ya? Así que, y muchos pueden, controversial, chiquillos, pero muchos pueden decir también que el neoliberalismo en la época de Pinochet, en la época de la dictadura, fue algo bueno. Y yo lamentablemente no estoy a favor de eso porque se registraron, hay archivos oficiales que dicen que el crecimiento fue nulo, fue muy poco, casi nada. Entonces, no. ¿Qué sistema había antes del neoliberalismo en Chile? Mira, antes del neoliberalismo pasó justamente lo de la dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Estaba Salvador Allende con su vía chilena al socialismo,
¿ya? Quería básicamente quería hacer una vía chilena al socialismo y eso fue como sistema que no se puso tanto, pero sí se intentó más que nada, ¿ya? Pero obviamente como pasó lo de que bombardearon la moneda de la dictadura, no se pudo, ¿ya? Y antes de eso sí era un liberalismo, ¿ya? Aunque siempre con el presidente que hubo, como que igual cambió, si se fijan. De hecho, voy a mostrarles, voy a buscar, miren, presidentes. Ay, pensé que no veo. Esto es súper interesante, presidentes de la historia de Chile. Cada presidente tuvo un rol importante en el sistema que hubo. Igual ¿cómo se llama? En la historia han pasado muchos sistemas, obviamente, que se han intentado, otros que no. Chile pasó por su época de estado de bienestar, que si bien recuerdan es la economía mixta, ¿ya? Igual que Estados Unidos, ¿ya? Y a ver, espérenme, voy a ver. Bueno, no sé si les voy a adelantar un poco, pero Chile, a través de todos los presidentes que ha tenido, han tenido diferentes épocas, ¿ya? La época conservadora y liberal. En conservadores podemos tener a los presidentes, que es la época de los 3 decenios, que encontramos a Joaquín Prieto, a Manuel Bulnes y Manuel Montt. Ya estos son los 3 presidentes de la República Conservadora, ya que tuvieron 10 años, claro, de cada uno de poder, porque en ese entonces se podía reelegir un presidente, ya, o sea, podía terminar su gobierno y elegir completamente al tiro otro, ya. Y es una época completamente presidencialista. Aquí le estoy adelantando materia, chiquillos. Es una época completamente presidencialista. ¿Ya? Porque básicamente aquí, ¿qué pasó? Pasó que en la República Conservadora, con estos 3 presidentes, eran gobiernos igual bien autoritarios, chiquillos, gracias a la Constitución del 33 y las ideas de Diego Portales, que básicamente muy presidencialista, debía haber orden, debía haber todo, casi debían controlar todo acerca de los ciudadanos, ¿ya? Y después de eso hubo la República Liberal con otros presidentes que yo tenía una lista súper buena, chiquillos, pero no. A ver, no me acuerdo dónde está. Y aquí tenemos a todos los presidentes. A ver, a ver, a ver. Y después de terminar con la época, ya aquí tenemos los presidentes de la época conservadora, empezamos que aquí. ¿Qué pasó aquí? No, pasó que pasó de ser una república conservadora a una república liberal. ¿Qué quiere decir esto? Con república conservadora, es que chiquillos, no sé si quieren que les siga hablando de esta parte de la historia porque estoy adelantando materia. O les sigo hablando nomás, así como loro. O me callo y hacemos el Kahoot. ¿Qué prefieren? Ay, pero no puedo leer el chat. Podríamos cerrar. Ya, perfecto. Entonces veamos el Kahoot con economía. Perfecto. Sí, porque no me quiero ir para las pailas tampoco. Estaba entre los presidentes. Sí, lo vamos a ver después igual. A mí me encanta esa parte de la historia, como que, ay, no sé, me encanta hablar de eso. Por eso siempre busco la oportunidad de hablar. Hagamos el Kahoot, chiquillos, sí, porque yo tengo que ir a comprar pan para ir a tomar once y no quiero que se cierren los negocios. Ya. Hagamos el Kahoot, entonces el que gana se gana 1.000 pesos, chiquillos. Aprovechen, aprovechen. Voy a ponerlo. Espérense, no quiero que se ponga sin querer como las respuestas. Empezar. Ya, con chiquillos a la mano, el celular o el computador, depende de dónde lo vayan a hacer. Ahí está, va a aparecer el pin del juego. Ahí están los otros jugadores. Así los voy a sacar. A ver. Ahí está, ok. Tenemos a 2 personas, faltan.
A ver, solo hay tres personas en el Kahoot, chiquillos. ¿Y somos cuántos? Uno, dos, tres. Hay menos participación en el tercer bloque. Ya, lo voy a empezar en un minuto más, chiquillos, para que se apuren. O me pongan en el chat que tienen problemas de WhatsApp, de internet o algo. Ya, ya hoy hay cuatro, ya. Voy a empezar con los cuatro, ¿ok? Ya, voy a empezar. Ay, ¿cómo se empezó esta cuestión? Momento, momento, momento. Ya, vamos a empezar, chiquillos. ¿Están preparados? Supongo que sí. Ahí me mandan. Sí, vamos, vamos. Concentración porque es Luquita, no se la pueden perder. Liz Taylor, excelente. Voy a empezar. En la siguiente clase empezamos con otro por si acaso. ¿Quiénes son los agentes económicos? Esto lo vimos en la clase, primera clase. Perfecto, todos chiquillos. Vamos al siguiente. En una economía de mercado, la intervención del Estado es mínima. ¿Verdadero o falso? Vamos al siguiente. ¿Cuál es el rol de las familias en una economía de mercado? Muy bien, chiquillos. ¿Verdadero o falso? Según la oferta y la ley de oferta y demanda, el mercado no se regula solo. Muy bien. Vamos, vamos, chiquillos. Quedan cinco preguntas. ¿Qué sistema económico se caracteriza por una alta intervención del Estado? Esto lo vimos antes. Muy bien, chiquillos. ¿Quién propuso el modelo de libre mercado? Muy, muy bien, chiquillos.
Pero el MBL está con Google en la mano. Oye, sí, pues sin ChatGPT. ¿Cuál es uno de los principales efectos de la inflación? Muy, muy bien, muy bien. ¿Verdadero o falso? El precio de equilibrio es cuando la oferta supera la demanda en cantidad. Igual, chiquillos, todo esto lo vimos en las clases anteriores, entonces tienen que repasar las clases anteriores, ver las grabaciones. ¿Ya? Siguiente. La última pregunta, chiquillos, la que define al ganador. ¿De dónde recibe mayoritariamente ingresos el Estado? Excelente. Felicitaciones a Pedro Lemebel, que con Google en mano me dio tanta risa. Devoraste. ¿Y a quién fue? Revela tu identidad, Pedro Lemebel. O se queda sin premio. Probablemente. Ya. Perfecto, chiquillo. Creo que sí. Ay, ya. Ya. Manda la cuenta para depositar. Pero deja ganar a los otros para la próxima, sí. Bueno, igual, chiquillos, la próxima clase iniciamos con otro Kahoot, ya que es este miércoles. Y ahí también hay premio, ¿ya? Para que estudien, ¿ya? Estudien. Ya, chiquillos, yo creo que ahora vamos cerrando la clase porque... Ah, una pregunta, cualquier cosa. Dime, Maxi, te escucho. ¿Subirás el PPT? Sí, el PPT está en... De hecho, está en el drive de la descripción del grupo. Ahí pueden ver el PPT, las clases grabadas y la checklist del principio. Unos 500 pesos igual para el quinto lugar. Pero yo creo que después vamos a ver, van a haber más premios, pero ahora, ¿cuándo fucking pagan? Así estoy yo. Así que, chiquillos, ¿alguna otra pregunta antes de finalizar la clase? Un Chocman para el último. Estudien como el MBL y ganarán los beneficios de estudiar. ¿Alguna última pregunta antes de terminar? O no, díganme sí o no. Yo creo que el MBL ya había visto el Kahoot. Todo clarísimo. ¿Esta fue la última clase de economía? Sí, la última. ¿Ya? Igual, chiquillos, próxima clase nos falten porque hay otro Kahoot. Esta fue la última clase de economía. Ah, sí, ya lo leí. Sí, sí, fue la última. Perfecto. Yo creo que si alguien tiene una duda, se puede quedar al final o como prefiera. ¿Ok? Voy a dejar de compartir pantalla por momentos. ¿Con qué seguimos la otra clase? Mira, la próxima clase. Vamos a pasar con el Kahoot segundo, que es el que se perdió ahora, ¿ya? Y después de eso estoy viendo todavía si hacemos una ejercitación de preguntas PAES de economía o si pasamos al tiro con formación ciudadana. Yo creo que voy a poner una encuesta en el grupo para que ustedes elijan lo que prefieren. Ya, yo creo que es mejor hacer la ejercitación para tenerlo bien claro, ¿ya?
Y va a ser como una clase y vamos a ir viendo preguntas, igual que como hacemos preguntas para acá, pero con unas 20 por ejemplo, ¿ya? Así que depende de lo que ustedes quieran ustedes. De hecho, si les parece, díganme ahora qué prefieren ustedes para hacerme una idea más o menos, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Voy a dejar de compartir pantalla por mientras. Dejar de compartir. Ay, no sé. Mi repaso, yo creo. Sí, yo creo. También eso creo. Para que nos quede más claro, sí, porque además es súper importante ejercitar. No vale solo estudiar o saberse la historia, porque las preguntas PAE son bastante rígida. Entonces creo que lo que creo que vamos a hacer en la próxima clase entonces es que vamos a repasar súper rápido el PPT anterior, ya sí, pero súper rápido. Lo vamos a leer así, ta, 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 ta. Y vamos a hacer eso en el primer bloque. En el segundo bloque hacemos la cuestión esta. Y la el tercero, bueno, ahí lo voy a organizar. Así que eso, chiquillos. ¿Alguna última pregunta? ¿O quedó todo bien? Ya, perfecto, chiquillos. Entonces, todo bien con la clase. Estudien y vean las otras clases porque es importante que no pierdan la continuidad. De nada, Maxi, gracias a ti por asistir, a los demás también, por no dejarme sola haciendo clases.